Bienvenidos a una nueva edición de Cantabria de Cerca. Está a punto de finalizar el curso escolar. De hecho, hay alumnos, sobre todo los más mayores, que ya han acabado las clases. Para nosotros, informativamente hablando, ha sido un curso bastante convulso, sobre todo los últimos meses. Pero hoy queremos conocer la perspectiva que tiene otro de los colectivos, que a veces no se les suele ver tanto en la pantalla, pero que tienen mucho que decir. Son los padres y las madres de los alumnos de Cantabria. Para eso tenemos hoy con nosotros al presidente de FAMPA Cantabria, José Manuel Torre. Bienvenido a Popular Televisión. Hola, buenos días. Bueno, José Manuel, cuéntanos, ¿cómo habéis vivido vosotros este curso escolar? ¿Tan complicado como lo hemos vivido nosotros? Bueno, no, yo creo que no. Vamos, yo creo que ha tenido más o menos una continuidad de los anteriores y que pues ahora hay un conflicto laboral que está un poco revolviendo y malhumorando, digamos, la situación, pero bueno, yo creo que en general las familias entienden que es un tema de eso, que es una cuestión de un problema laboral que parece que está costando resolver, pero bueno, yo creo que por lo demás bien. Ha habido 3 días de huelga este curso escolar. ¿Para vosotros esto es complicado? Sí, porque al final pues rompe el ritmo, crea a veces situaciones controvertidas. De hecho, fíjate, yo he visto a veces que se llamaba al alumnado a no ir para apoyar la huelga, y otras veces he visto gente que animaba al alumnado. Mi hija, de hecho, le llamaron la atención por no haber ido, porque así no apoyaban la huelga. Entonces no sabes muy bien lo que tienes que hacer, pero bueno, yo entiendo que cada cual hace pues lo que considera oportuno. ¿Vosotros como FAMPA tomáis partido por alguno de los lados? No, tomamos partido porque haya un entendimiento. Entendemos que haya una reivindicación laboral. Por supuesto, consideramos que la huelga es un derecho mínimo prácticamente en una democracia, y entonces pues cada cual la convoca cuando considera, pero bueno, también entendemos la parte del consejero, que estamos hablando de un colectivo muy grande. Entonces claro, o sea, una subida mínima a nivel presupuestario es muy grande, y el presupuesto no lo pone el consejero ni lo pone la presidenta, lo ponemos entre todos y todos los ciudadanos de Cantabria. Así que la apuesta es el consenso, que lleguen a un acuerdo. Exacto. Bueno, esto es solamente uno de los temas que tenemos en la educación en este curso escolar, a veces ha eclipsado otros. Vosotros habéis estado debatiendo la semana pasada de algunos de estos temas, tanto con el consejero de Educación como con la presidenta de Cantabria. En principio parece que hemos visto buen clima en esa reunión. Sí, bueno, nosotros tenemos buena relación con el consejero. Desde el principio ha estado dispuesto a tener un buen entendimiento con nuestra federación y con CAPA, y vamos, yo creo, a nivel de relación en ese aspecto es mejor la que tenemos con el consejero actual que yo diría que prácticamente todos los anteriores. Y la reunión con la presidenta era algo que habíamos solicitado ya a finales de diciembre. Además, al consejero se lo comunicamos que íbamos a pedir esta entrevista. No era algo que solicitamos a espalda suya, fue decisión de la presidenta que estuviese él en la reunión para poder comentar, y principalmente le pedimos porque queríamos solicitar pues precisamente 2 cuestiones económicas, como son la subida de la beca del comedor, que las familias que perciben el 75% puedan recibir el 100%, porque entendemos que ese 25%, que para algunas familias nos puede parecer un gasto menor, para otras puede ser un gasto suficientemente grande como para que no se apunten al comedor los niños y carezcan de esa ayuda. Y por otro lado, también demandar la cuestión de los bancos de recursos. Entendemos que la Constitución debe garantizar la educación gratuita en la etapa obligatoria, y eso no se produce. Y tenemos unos bancos de recursos que fueron una gran idea. Nuestro colectivo fue uno de los principales impulsores y que empujó para que se tomase esa medida, pero por desgracia vemos que cuando llevan, pues yo creo que en torno a 10 años ya desde que se establecieron, no ha evolucionado a su fin, que era alcanzar la gratuidad. Tenemos centros en los que el primer año se pidió a las familias 40 euros, y este curso se ha pedido a las familias 40 euros, la evolución ha sido 0, y tenemos centros que hacen un esfuerzo por darle vueltas al tema para pedir a las familias lo mínimo posible. Estamos hablando de centros que piden 10 euros a las familias, y en un mismo municipio puedes encontrar centros que están pidiendo 80, que hemos visto casos en los que se pide hasta 160 euros. Sí. Y estoy hablando de centros que con 10 euros les entregan hasta la mochila. O sea que realmente eso vemos que es una discrepancia, y sobre todo que bueno, pues digamos que dentro de no cumplimiento de la legislación, esos 10 euros, pues bueno, pues es un problema menor, pero los 160 ya nos parece alto. Si tiene una familia que tenga 3 hijos, estamos hablando de 500 euros, más luego el goteo que hay a lo largo del curso de compra. Hay que leer este libro, que en la biblioteca del colegio no le hay que comprar una raqueta de bádminton, hay que no sé qué, y yo creo que esas cuestiones tienen que empezar a tenerse en cuenta.
Y la petición a la presidenta era precisamente porque, aunque, por ejemplo, el importe del comedores, estamos hablando que el cálculo que hicimos en función de los datos del curso anterior nos daba que eran sobre 410.000 euros, lo que supondría ese pasar del 75% al 100%, que entendemos que es una cantidad menor en el presupuesto. El otro podría ser más alto, pero sí que lo que no queremos es que el consejero decida que lo cambio de esta partida a esta otra, sino que queremos que se aumente el presupuesto. Entonces, por eso de ahí el pedir la reunión también con la presidenta. Muchos temas aquí tenemos sobre la mesa. A ver, empezando por el tema de las becas de comedor. ¿Tienes idea de cuántas familias tienen ahora mismo una beca de comedor del 75%? Porque es una beca... Del curso pasado creo que la cifra exacta eran 1.734 alumnos y alumnas. Y es una partida, digamos, que dentro de un presupuesto como el de la Consejería de Educación no es exagerada. No, a ver, la cifra que te estoy dando es el doble más o menos el doble del presupuesto diario que se gasta en transporte escolar. Vamos, estoy hablando de una cifra para todo el curso. ¿Eso qué supondría para las familias que puedan tener el 100%? Pues desde luego supondría el que no dejes de apuntar a tus hijos al comedor. Y sabemos que luego se dan situaciones de familias que les apuntan, pero luego pues se ven apretados que dices, bueno, pues ese 25% pueden ser 25 o 27 euros al mes, pero es que igual no los pueden afrontar. Si tienes 2 hijos, es que igual esos 50 y pico euros, que puede parecer poco, no los puedes afrontar, y te encuentras pues con alumnos que tienen concedida esa beca al 75%, y que la familia pues llega a noviembre, llega a diciembre y no puede pagar, y pues se supone un problema para el centro, que se lo tiene que reclamar. A veces pues los centros, pues la dirección pues busca la forma, digamos, de poder cubrir ese dinero, pero al final son soluciones a las que no se tiene que llegar, y yo creo que lo propio es que quien lo necesita se pueda apuntar tranquilamente al comedor. Y el otro tema es bastante interesante, el tema del banco de recursos. ¿Cómo se gestionan para que haya tantísima diferencia? ¿Son los centros los que eligen? Pues yo creo, a ver, yo si te estoy hablando que hay centros que piden 10 y centros que piden 100 y pico, yo creo que evidentemente la diferencia está en el esfuerzo de trabajo y de interés que ponga y la atención en conseguir eso, el conseguir al fin de cuentas la finalidad de los bancos de recursos, que es llegar a la gratuidad total. Ahí está la diferencia. Luego, a ver, entre municipios puede haber diferencias, porque luego hay municipios que aportan un dinero que antes pues solían ser ayudas que daban directamente a las familias, y poco a poco se va consiguiendo que se incorporen al banco de recursos, que desde luego por nuestra parte hacemos un llamamiento a los ayuntamientos que todavía no lo han hecho, que lo hagan, porque es una gestión bastante más eficaz el juntar todo el dinero y dejar que desde el centro se vea lo que se necesita y lo que no se necesita, aunque entiendo que electoralmente vista menos el dar esas ayudas, pero yo creo que lo que hay que pensar es en la finalidad, no en el interés propio político. Pero luego sí que nos encontramos dentro del mismo municipio con discrepancias de ese tipo, y desde luego que no es entendible. Es que es un poco incomprensible que haya una diferencia tan grande, porque podemos estar hablando de 10 euros de diferencia entre un centro y otro, no sería una cosa extraña, igual este año tienen más necesidades, sí. Pero diferencias tan brutales que nos comentabais el otro día, es un poco extraño. Sí, y yo creo que sobre todo no hay que olvidar que al final, que yo entiendo que cada centro trabaja pues de la forma que considera oportuna, que está dentro de su capacidad y su autonomía, y eso hay que respetarlo, pero en el momento que tú me pides a mi dinero, eso ya no es tu autonomía. O sea, yo te puedo decir a ti que esta sala la vamos a pintar de azul, pues vale, pues muy bien, pero yo si no te puedo decir luego, pues entonces te exijo que nunca vistas de azul y te compres otra ropa de otro color, porque si no, no se te ve. Pues no, eso ya no puedo pasar, mi decisión no puede convertirse en un problema, y en esos casos es lo que ocurre, que al final las decisiones del centro se refrendan con el dinero que ponen las familias. ¿Una solución sería un modelo único de gestión para todos los centros? A ver, lo que es el modelo de gestión es único. Hay una legislación, hay una orden que marca cómo funcionan los bancos de recursos, pero luego, claro, hay muchas discrepancias. Por ejemplo, si tú pides los datos a la Consejería de Educación, por lo menos en el Consejo Escolar de Cantabria hicimos un estudio sobre los bancos de recursos, creo que fue hace 3 años ya, o 2 años, y el resultado daba que cerca del 70% de las familias no pagan nada o pagan hasta 30 euros. Pero claro, ese es un dato un poco tramposo, porque la normativa permite que las aportaciones de la familia sean económicas o materiales. Yo, por ejemplo, en mi caso, mi centro, un instituto, no me pide dinero, pero sí tengo que comprar unos determinados libros. Pues unos libros que este año lo estuve mirando y me he gastado unos 200 euros entre mis 2 hijos. El centro que está al lado mío, otro instituto, pide 30 euros. Entonces, claro, esas discrepancias
hay que modificarlas. Y sí que el informe que hizo el Consejo Escolar de Cantabria, una de las cuestiones que proponía modificar era esa, el que las aportaciones de las familias solo puedan ser económicas, no materiales, porque ahí se disfraza mucho. Claro, el centro te dice, yo no pido nada, pero claro, no pido nada, pero tú no sabes cuánto me estoy gastando yo, o luego esas listas de artes plásticas o de dibujo, y me compras el lapicero, no me compres uno de marca blanca, no, uno de marca no sé qué, y las pinturas no sé qué, que supone mucho dinero. Entonces eso es una cuestión que habría que modificar, y de hecho la orden ha tenido una modificación hace poco, y nosotros presentamos en transparencia algunas sugerencias de modificación, recordamos lo que solicitaba el Banco de Recursos y pues por desgracia no se tuvieron en cuenta, y tampoco se tuvo en cuenta el que pedíamos que en la mesa de familias, porque la orden sí que marca un precio máximo límite que se fijaría en la consejería, pero nunca hemos sabido esa cifra, nunca la hemos conocido, y hemos pedido que eso se fije en la mesa de familias para que las familias podamos ver lo que se está pidiendo. Y sobre todo recuerdo que al final, que todo esto que estamos dando vueltas, no estamos hablando de arreglar nuestra economía, estamos hablando de cumplir la legalidad, que es educación gratuita, y es algo que vamos a presionar. Y se lo hemos transmitido a la consejería. Lo que no queremos es que la consejería lo resuelva con dinero, o solo con dinero. Porque claro, yo si te estoy diciendo que hay un centro que pide 10 y otro que pide 160, si todos estuviesen en la situación del de 10, el dinero que estaríamos hablando sería muy poquito. Sí. Claro, si estamos todos en el de 160, el dinero es mucho, y ese dinero es de todos, es del presupuesto de los impuestos que pagamos. Entonces, que exigimos racionalidad y controlar, y que el que está pidiendo 160, ¿por qué estás pidiendo 160? Si hay otro que pide 10. Y eso es lo que hay que tender a modificar. Y llegará, y ahí pues igual llega el día que igual la consejería aporta ahora mismo 2.400.000 o algo así. Es un presupuesto que tampoco ha subido demasiado, porque empezó con 2 millones, o sea que tampoco ha tenido una evaluación muy explosiva, pero vemos, si con ese presupuesto hay centros que llegan a pedir 10 euros y dan hasta mochilas, pues igual no hace falta subirle tanto. Y hace falta un poco más ¿tú quieres tener libertad? Vale, me parece muy bien, pero búscate la vida para que no nos tengamos que gastar lo que las familias nos estamos gastando. Claro, es que al contrario que las becas de comedor, que es un tema presupuestario, esto no es tanto un tema económico como un tema de gestión. Claro, porque al final la orden, hay unas cantidades establecidas que los centros perciben. Para el alumnado de primero y segundo de primaria, por ejemplo, es una cantidad más alta porque utilizan material fungible que no se puede aprovechar los siguientes cursos. Hay una cantidad más alta para el que tienes beca, y para el resto es la misma cifra. Y a partir de ahí entra la parte de trabajo de buscarte la vida y pues es que este año nos apetecería cambiar el libro. Pues es que igual el libro hay que cambiarle un año más. Que yo entiendo que luego los libros se estropean, pero es que muchas veces no se cambian porque se estropeen, sino por el contenido, que yo digo, ¿cuánto cambian las asignaturas? Ahora hemos tenido una fase de cambio de ley, que eso ha llevado a modificación de currículos, y es comprensible que se modifiquen libros, pero ahora con estabilidad, no sé, las matemáticas cambian tanto, la lengua cambia tanto, no sé, yo creo que no. Bueno, y a todo esto, estas son las reivindicaciones, ¿qué tal han sido recibidas? Hombre, eso da igual con quién tratemos, que recibidas de palabras son bien recibidas siempre. Sí. Eso prefiero que me lo preguntes dentro de 6 meses. ¿Qué tal han sido recibidas? Para ver la evolución que ha tenido. ¿Y han prometido soluciones al final? Hombre, por ejemplo, en el tema de comedores, sí que nos decían que tenían el consejero dudas de que legalmente se pueda llegar a cubrir el 100%, porque al no ser un servicio educativo, sino que es un servicio, digamos, un servicio público, que no exista una tasa. Entonces, claro, le propusimos que si no era posible llegar al 100%, que la solución era fácil, llegar al 95%, llegar al 99%, sí, de forma que ese pago sea simbólico. Y bueno, en el tema de los bancos de recursos también pues había un compromiso de ir buscando, ir apretando para buscar, pues eso, tanto por el lado económico como el normativo, mejorar, pero ahí sí que tenemos claro que vamos a tener que seguir empujando para conseguirlo. También en esa reunión el consejero por lo menos os dio una buena noticia, la bajada de los ratios en tercero de primaria, si no recuerdo mal. Sí, era una decisión que nos comentó que acababan en el Consejo de Gobierno que habían tenido, que habían acordado llevarlo a cabo. Y ahí sí que siendo bien recibida la noticia, sí que se lo dijimos a él y a la consejera y a la presidenta, que llevan mucho tiempo con este tema en negociaciones con la Junta de Personal.
y a mí me parece muy bien, pero la ratio no es una cuestión solo laboral, porque al final, o sea, con la Junta de Personal lo que tienen que tratar son temas laborales, y la ratio pues tiene una influencia laboral, pero no es solo una medida laboral, es una medida educativa, y entonces hay más sectores a los que se nos tiene que tener en cuenta, y desde luego que es deseable ir bajando la ratio, pero también es deseable seguir invirtiendo en los centros, que hay muchos que literalmente se caen a pedazos. Entonces hay que ir un poco sopesando las dos cuestiones, y eso sí, si es, como bien cierto es que ahora la natalidad está bajando y ya eso supone que de por sí sola la ratio vaya bajando, pues hay que ir sopesando la situación para ir viendo, pues bueno, este año subo un poco más, igual este año siguiente no, y puedo invertir un poco más en los centros y conseguir ahí nivelar la situación, pero sobre todo lo que reclamamos es eso, que a los demás sectores, no solo a las familias, sino que hay más sectores en educación también se nos tengan en cuenta. ¿Y os pasa esto en más aspectos de la educación, que se negocie solamente con alguna parte? Porque al final los padres... Hombre, sí nos pasa mucho eso, que vemos, por ejemplo, el banco de recursos. Nosotros aportamos, en la modificación de la orden, aportamos cuatro cuestiones. No se atendió ninguna de las cuatro. Y sin embargo algunas cosas se cambiaron, no sé si desconozco si otros sectores lo pidieron, pero algunas se cambió. Con el calendario escolar presentamos hasta 10 medidas, sí. No se atendió tampoco ninguna y sufrió modificaciones, y el consejero, por ejemplo, ahí comentó que una de ellas había sido por petición de los directores. Entonces me parece muy bien que escuchen además era curioso porque proponían empezar todos el mismo día, porque eso no había pasado nunca, en lugar de hasta ahora que empezaban infantil y primaria un día y el día siguiente secundaria y el resto, y hemos pasado de empezar el mismo día a que haya 4 días de diferencia, a sugerencia de los directores, y me parece muy bien que lo escuchen, pero nosotros presentamos 10 medidas y a las 10 nos dijeron que eran ahí. Entonces yo creo que hay un poco que cuestionar, y luego, por ejemplo, con una medida como esa, pues veremos a ver el resultado. Desde luego yo entiendo que pueda ser mejor para organizar el centro al empezar, pero todos sabemos lo que pasa en los institutos al acabar. Nosotros ya hemos presentado algunas reclamaciones a consejería de que el curso no acaba hasta la semana que viene, y hay chavales a los que se les estaba diciendo que esta semana no vayan a clase, que no hace falta. Hombre, y los que han acabado y han hecho la selectividad y todo, sí, eso por sí, mucho pero en la ESO, el otro día me lo comentaban de un padre de primero, de una chiquilla de primero de la ESO, que decía, oye, que es que me dicen en el instituto que la semana que viene no hace falta ya que vaya, pero si el curso acaba el 20 y pico. O sea, esta semana por esta semana, que ya en su instituto ya le habían dicho que no hacía falta. Sí, 23, 24, si no recuerdo mal, acaba sí, el luego curso, 23, ¿no? 24, 25, luego depende de las festividades locales de cada centro. Pero eso es una cuestión que llevamos muchos años detrás de ella. Con este consejero hemos conseguido que se cumpla el comienzo de curso, a raíz de un informe que presentamos, que hicimos de hace 2 cursos, en los que había centros que calculábamos que en torno a 15-20 días lectivos se perdían entre el principio y el final del curso. O sea, eso es una barbaridad. 15 días lectivos son 3 semanas de clase. Tenemos a los chavales apretando, porque pasa eso, pasa en secundaria y en bachillerato. Les estamos apretando y luego resulta que nos sobra, entre comillas, calendario. Tiempo. Pues si uno será mejor. Claro, esto no es como aquí. Tú aquí, si vienes 15 días a trabajar y pasas a venir 30, vas a trabajar el doble. Sí, claro. En educación es como hacer una casa. La casa es la que es. A más días que trabajes, vas a tener más tiempo para ir con calma. Aquí es igual. O sea, el acortar el curso no quiere decir dar descanso a los chavales, porque luego el resto de los días les meten las cosas más a presión, y al final, ¿quién lo paga? Pues quienes tienen más dificultades, y eso en secundaria pasa mucho. Entonces, si en lo del principio de curso hemos conseguido que se acabe, porque al final, claro, tú entrabas a la página web de un instituto y te ponía inicio de curso, primero de la ESO, presentación el 7, segundo el 8, tercero el 9, no sé qué, y te ibas había centros que, y luego ya te dejaban de repente 2 días en medio, y ya las clases empiezan el día tal, o algunos empezaban, pero no empezaban todo el... Yo digo, pero o sea, ya delante de a ver, si hay una orden de calendario que establece que empiezan este día. Y además las presentaciones, o sea, todos necesitan hacer una presentación. Yo no entiendo por qué en secundaria la necesitan y en primaria no. No sé cuál es la... Pues sí, hombre, hay más cambio de clase, pero al final... De hecho, me acuerdo mi sobrino que me dice, había ido a la presentación y al día siguiente tenía que volver para que la diesen el horario. Y yo digo, entonces yo creo que eso hay que acabar. Empieza el curso, pues empieza el curso. Y empieza el curso. Y ahora, bien, eso ya lo hemos resuelto, porque claro, dijimos, al final nos vamos a ir a juzgado, porque además, si eso lo hace un instituto, entiendo que es culpa de un instituto. Si lo hacen todos, sí, ya no es culpa del instituto, es culpa del que está por encima.
Y eso sumado a ese calendario bimestral que no os gusta nada, con las semanas entre medias. Bueno, eso es, digamos que eso es, también ahí está asentado el que no nos gusta, porque en los años que lleva, que yo creo que no se iba a cumplir ya 10, nunca hemos dicho que no nos gusta. Desde luego no nos gustó como se implantó, que es lo que comentábamos antes, sin tener en cuenta a todo el mundo. O sea, se acordó por un tema laboral, entonces yo entiendo que laboralmente beneficia, porque si no, no se hubiese hecho, pero ni se consultó a los demás y sobre todo ni se estudió la influencia que iba a tener en el alumnado. Y es una de las medidas que pedíamos. La primera medida que pedíamos era que se estudie cómo afecta este calendario al alumnado. Un calendario que se nos vendió como muy bueno, pero solo lo tenemos aquí. O sea, es tan bueno que no se lo hemos dejado coger a ninguna otra comunidad, ninguna otra lo ha podido coger. Y vamos, sí que vemos una evidencia, que es que no vale el mismo calendario para todas las etapas escolares. Y eso es una decisión, digamos, que jodida, porque al final, si tú tienes una hija en quinto de primaria y un hijo en segundo de la ESO, como el calendario sea distinto, porque ya pasa con el de la universidad ya es distinto, pero bueno, eso ya tiene una edad para ir a su aire, sí. Pero entre infantil y primaria, ¿no? Encima de eso no te puedes coger vacaciones para irte porque uno tiene clase, otro no, puede ser una cuestión problemática, pero si estamos hablando, porque al final el calendario se establece para el alumnado, pues tendremos que apechugar todo el mundo con una decisión de ese tipo. Y siempre hemos pedido eso, que se estudie, y además es que lo hemos visto, los de segundo de bachillerato acaban a mediados de mayo. Había propuestas de hacer una semana no lectiva en mayo, si es que ya se hizo, hace unos años se hizo, y se vio que era perjudicial, y claro, yo entiendo que puede ser beneficiosa para infantil, para primaria, y hasta para eso que ahí me generan más dudas, pero para bachillerato no es. Entonces, si es el mismo para todos, lo que no puedes hacer es establecer un calendario que perjudica a uno y encima precisamente al segundo bachillerato con lo que tienen encima y con lo que se juegan. Y entonces esas cosas queremos que se tengan en cuenta. Y a eso también nos la rechazaron, pero sí que el consejero después hizo declaraciones, y el otro día lo volvió a comentar, de que el curso que viene se va a hacer un estudio serio y riguroso sobre el calendario escolar. Y yo no entiendo, se le está acusando al consejero, entre todo lo que tiene encima, de que se quiere cargar el modelo calendario. Yo creo que basta tirar de hemeroteca para ver que el Partido Popular en su programa llevaba, o por lo menos el compromiso, de que lo iba a volver a revertir al modelo anterior, y fue el consejero el que pidió a la consejera que lo mantuviera para tener una estabilidad. Entonces, de otra cosa se le podrá acusar, pero vamos, nunca se ha mostrado él en sí partidario de modificarlo. Una de las grandes novedades que ha habido también este año es la prohibición de los móviles en los colegios. Cada colegio lo ha aplicado pues un poco de una forma diferente. No se puede llevar, o no se puede sacar, o tiene que estar, se deja en un sitio nada más entrar al centro. ¿Vosotros cómo lo habéis vivido? Bueno, pues lo hemos vivido con un poco de impotencia, porque al final vemos que es una medida más efectivista que efectiva. Porque al final es un tema que se ha hablado mucho, pero en la práctica, hace 3 años tú estabas en clase y no podías utilizar el móvil. Lo mismo que no podías, pues no sé, ponerte a jugar a los barcos con el de al lado. O sea, lo podías hacer, pero no debías hacerlo. Entonces, al final, ¿cuándo se podía usar el móvil? ¿En el recreo o entre clases? Era ese breve espacio de tiempo en el que había. Sí que es cierto que luego, pues sí surge el que le saquen, y que con una orden más general puede llevar al que no le saquen tan fácilmente. Pero yo creo que se ha olvidado mucho la pata más educativa, que es no el... Sí, los chavales lo han acogido bien, bueno, lo han acogido porque los chavales, pues lo mismo que si les dices que este año en lugar de entrar a cuarto entras a I10, pues vale, pues en lugar de ir a cuarto van a I10, este año no pueden sacar el móvil, pues saben que no pueden sacar el móvil. Pero falta un poco la etapa educativa, y es el caminar a enseñar el cómo y cuándo usarle, no solo el no usarle. Y de hecho hay centros que, digamos, que nosotros pedimos que la prohibición fuese total en zonas comunes, pero para todo el mundo. Y eso no se ha llevado así. Entonces yo por ejemplo, en mi centro educativo yo puedo entrar al hall, sí, hay carteles de que se pide nada, pero o sea, oficialmente está establecido para el alumnado. O sea, yo puedo estar usando el móvil en el hall delante de los chavales. Entonces, ¿qué educación estoy transmitiendo? O sea, y yo entiendo que pues lo mismo alguien que está de visita, como el profesorado, como el personal no docente, entiendo que tiene la capacidad para saber cuándo usar el móvil, pero si tú tienes una llamada que hacer o una llamada que recibir, te puedes ir a un departamento y a puerta cerrada usar el teléfono.
y no pasa nada, no es un gran problema. Y eso es una de las cuestiones que pedíamos, y sobre todo el que tampoco se viese un poco coaccionado el poder usar el móvil para un uso educativo, porque con un móvil también se pueden hacer muchas cosas interesantes o se puede buscar información. Y eso tampoco se puede ver cortado por el hecho de una prohibición de uso de móviles. Y un último tema, ya muy rápidamente, que nos quedamos sin tiempo, el tema del acoso escolar en las aulas. Me gustaría saber si vosotros consideráis que hay un problema de convivencia. A veces salen casos muy espectaculares, como el caso de Antonio, un caso muy grave, pero no sé muy bien si es la excepción o de verdad estamos teniendo un problema. No, yo creo que tanto un problema grave no hay. De hecho, me acuerdo, hubo poco después, en el Augusto Geliares, un caso leve, digamos, que vi un titular que ponía continúa la violencia en los centros de Cantabria, y yo digo, pero bueno, esto qué estupidez es esta. No existe un problema, pero sí que yo creo que existe, y casos como el de Antonio igual tienen que ver, el poner más atención al tema y el tomárselo un poco más en serio, y el que los centros asuman que abrir un protocolo de acoso y que luego dentro de 3 semanas le cierres porque no ha pasado nada, pues eso, no ha pasado nada. No es poner un poco atención en las cosas, y si una familia te llega preocupada, no rápidamente desechar, no, esto no es acoso, no, eso no ocurre, sino poner un poco de atención. Y muchas veces ya, fíjate, hasta, digamos, casi hipócritamente, aunque tú sepas realmente que eso no ha pasado nada, no pasa nada, porque a una familia transmitas que vas a poner un poco de atención en ese asunto y ver lo que hay. Y eso, pues, hay veces que no se hace, y cuando se destapa el asunto, pues es ya una bola demasiado grande. Entonces yo creo que hay que perder un poco ese miedo, porque yo he escuchado, tú vas por la calle y te viene uno de enfrente con un perro suelto, y cuando te asustas, ¿qué te dice? No, el perro no muerde. Sí. Pues en los institutos te dicen, no, aquí no hay acoso, es un poco lo mismo. Y luego hay veces que el perro, pues coño, pues mordió. Pues eso yo creo que es un poco lo mismo. Y bueno, pues si el perro no muerde, pero agárrale por si acaso, en el momento que hay un peligro, pues aquí es lo mismo. Si hay un caso en el que te están diciendo que puede haber un acoso, tómatelo en serio, míralo en serio, y así responsablemente y en serio luego podrás decir, no había acoso, y evitarás. Y sobre todo en los institutos, pues un poco más de atención al alumnado, no vigilancia, sino atención. Y si tú ves una situación rara, pues acercarte y preguntar, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué problema tienes? O esperar a que esté solo y preguntarle para que no pueda... Un poco más de empatía hacia los chavales, y buscar pues eso, que se eviten esas situaciones que luego, pues cuando salen a la luz, pues al final perjudica a todo el mundo. Pues José Manuel, con esto nos vamos a despedir. Muchas gracias por haber estado ahí con nosotros en Popular Televisión. Nada, gracias a vosotras. Recuerden, nosotros nos despedimos, pero volvemos la semana que viene. En este caso nos toca SVS. Próximo martes a las 10 de la noche, aquí en Popular Televisión.